Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, buenos días, ¿cómo estás? Roque Acosta y Raúl Fernández te saludamos en los estudios Radio Caritas. Buen día, Roque Acosta y Raúl Fernández. Buen día, doctor. También. Doctor, la pregunta muy concreta que quiero hacerle es esta situación en la que llega la parte económico-financiera, fiscal del gobierno a esta altura del año, es una situación independiente del gobierno que está, en el sentido de que si Lugo hubiese seguido o Borda hubiese seguido siendo ministro de Hacienda, íbamos nomás luego a llegar a esta situación de muchas dificultades en términos de liquidez, en términos de recursos para respaldar todas las acciones del gobierno, o hubiese sido distinto porque hubo otro tipo de manejos desde la asunción del gobierno de Federico Franco y del ministro Ferreira. Esa es la consulta concreta. Bueno, para poder responder eso hay que ser un adivino, porque no se puede imaginar uno todo lo que Lugo y su ministro de Hacienda o su gabinete económico hubiesen podido hacer si es que no hubiese ocurrido tal cosa. Eso, ahí entramos en el campo de las especulaciones. Lo que se podría decir es que la configuración del déficit fiscal no depende solamente del Poder Ejecutivo. Ahí luego ya el planteamiento está un poco desenfocado, digamos, porque en la pregunta está la afirmación tácita de que el presupuesto público depende solamente del Poder Ejecutivo. No, depende en gran medida del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo es el que tiene la fuerza para la fuerza legal para la sanción de la ley del presupuesto de la Nación, que es una ley, tiene que pasar por el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo tiene ciertamente recursos administrativos para administrar esos ingresos y egresos fiscales, pero en gran medida está condicionado por la decisión que tomen diputados y senadores. Y aparte de eso, no nos olvidemos que los diputados y senadores reiteradamente, y también en los últimos años y meses, se han autoasignado sumas siderales en remuneraciones, como si este país fuera Suiza o Dinamarca. Es cierto que Itaipú y Yacyretá dan un pésimo ejemplo al país, porque si bien es cierto que diputados y senadores están ingresando mensualmente entre 40 y 60 millones de guaraníes en promedio, estamos hablando de por mes, esos ingresos que son totalmente desfasados de la realidad económica y social del país están todavía por debajo de lo que ingresan los directores y consejeros de Itaipú y de Yacyretá. Es realmente increíble que se haya ido de las manos al gobierno nacional, a los gobiernos nacionales, no solamente a esta, la anterior también, la política de remuneraciones en las entidades binacionales, en ambas. Dentro de ese contexto, constatar ahora que no hay dinero suficiente en el presupuesto público para financiar todos los gastos e inversiones ya devengados, y bueno, pero eso es como la consecuencia natural de todo ese proceso de viva la pepa y de carnaval fiscal que se ha vivido en los últimos meses y años. Y eso no es solamente una cuestión de poder ejecutivo, es sobre todo una cuestión de poder legislativo. Yo creo que es conveniente aclarar eso a la audiencia. Sí, entiendo perfectamente, y por ahí iba la pregunta. Quizás el planteamiento inducía a una cuestión de poner la bola de cristal y adivinar, pero la pregunta concreta era si era un problema de gestión el déficit fiscal o no, ¿verdad? En ese sentido era, y usted acaba de decir que en realidad son condiciones objetivas que son independientes de cualquier gestión del Ejecutivo. Es cierto que un poder ejecutivo puede mejorar o atenuar la situación, o la puede agravar, ¿verdad? No nos olvidemos de que los gremios empresariales también ejercen una influencia extraordinaria, ya incluso en la formulación de anteproyectos de ley. Estos días hemos vivido sorprendidos y asustados como el gremio de productores
de cereales, por ejemplo, tiene una incidencia directa en la Cámara de Diputados, pero mejor dicho, en el Congreso Nacional, hay que decir, porque no solamente están hablando con diputados, sino también con senadores, ¿verdad? Hay que decir que esa influencia que tienen los productores de cereales en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, fue sobreestimada por ellos mismos, porque intentaron manipular el IVA para el sector agropecuario en general y para los cereales en particular, y eso les resultó a ellos mismos un boomerang, porque entonces sacaron del cajón el anteproyecto de Galaverna de cobrar impuesto a la exportación de cereales en estado natural, y se constituyó mayoría aplastante, dicho sea de paso, en el Senado en favor de esa ley que es un impuesto a las exportaciones y que no es precisamente lo ideal en términos de política tributaria, cobrar impuestos a las exportaciones, porque eso desestimula a los productores en general. Aparte de eso, hay un problema interno allí con las empresas transnacionales, que son muy pocas y que son nombradas agentes de retención, que son los que van a descontar el 10% a los productores, independientemente del tamaño de su propiedad, porque va a ser difícil ahí en las puertas o en los portones de los acopiadores distinguir cuál es la entrega que viene de una propiedad inferior a 20 hectáreas y cuál no, ¿verdad? Pero aparte de eso, lo que hay que decir también con toda contundencia es que como el ministro de Hacienda ya no tiene dinero suficiente en este mes de julio, ni en la primera quincena de agosto, para atender los gastos e inversiones ya devengados, y está teniendo problemas ya hasta con los proveedores del Estado, porque se está atrasando, y también está teniendo problemas con algunas instituciones sensibles a la salud de la ciudadanía, como por ejemplo el Hospital de Clínicas. En esas condiciones, lo que el ministro de Hacienda necesita urgentemente es tener ingresos fiscales adicionales ahora, no el año que viene. Bueno, y lo que hay que decir en términos técnicos, ahí eso no tiene nada que ver ya con ideología o con connotación político-partidaria, es que desde el punto de vista técnico, el impuesto que más rápidamente le va a poner dinero en las cajas fiscales al ministro de Hacienda es precisamente el impuesto a las exportaciones. Eso va a ser de recaudación inmediata, se va a tener el efecto desde el mismo momento en que entra en vigencia la ley, y eso depende ya otra vez de diputados y senadores, ¿verdad? Mientras que la modificación del IMAGRO en IRAGRO, como dicen algunos, o la modificación de los impuestos a las ganancias, como están proponiendo algunos productores, en vez del impuesto a la exportación, esas son buenas ideas, y hay que hacerlas, yo creo que hay que llevarlas a la práctica ya, y no hablar mucho de ellas, ¿verdad? Pero la recaudación adicional a consecuencia de la reforma del IMAGRO y de la tasa de ganancias para el IRASIS, eso va a surtir efecto positivo recién en un año o dos. Entonces el drama ahora es qué hace el ministro de Hacienda, porque tiene dinero suficiente, ciertamente, o sea, no es un caos tampoco, ¿verdad? Tiene dinero suficiente para pagar salarios, jubilaciones y pensiones. O sea, el sector público está tranquilo. Lo que ya no hay es dinero para pagar puntualmente a los proveedores. Se está pagando también a los proveedores, pero no se puede atender todas esas obligaciones de forma simultánea. Y hay algunas urgencias también que atender, y no se pueden atender todas las urgencias en forma simultánea. Y si las urgencias son muchas, y ya no son urgencias otra vez, porque todas son igualmente necesarias, entonces con escasos recursos en caja, es poco lo que se puede hacer con tantas urgencias. En otras palabras, que hay que distinguir aquí la cuestión técnica de la cuestión política, por un lado, y los plazos, por otro lado. Una cosa es dinero que necesita Hacienda ahora, y otra cosa es dinero que Hacienda necesita también el año que viene. Las propuestas de modificación del IMAGRO en IRAGRO y el aumento de tasa de ganancias para, por ejemplo, los productores cereales, que son muy buenas noticias todas, hay que llevarlas a la práctica, pero hay que saber de que tienen recaudación, es decir, que van a lograr recaudación recién dentro de un año o más. Para conseguir dinero de inmediato, lo más rápido es el impuesto a las exportaciones. O sea que, doctor Rodríguez Silvero, para volver a mi pregunta original, si Dionisio Oborda igual nomás se iba a encontrar en estas circunstancias, dadas las condiciones objetivas
de las decisiones políticas adoptadas y otras condiciones u otros condicionamientos externos a la gestión del Ejecutivo. Efectivamente, las autoridades del gobierno anterior el año pasado ya estaban diciendo que se iba a llegar a este caos si es que no mejoraban la legislación los diputados y senadores, justamente. Eso se venía pronosticando no solamente por las autoridades nacionales, por los gremios profesionales también. Yo mismo también estaba en un grupo de profesionales que denunciaban el corso del presupuesto público aprobado por diputados y senadores, ¿verdad? Entonces, tampoco es cuestión ahora de asombrarse demasiado, se ha predecido eso y está teniendo lugar eso. Doctor, muchísimas gracias por estas aclaraciones y por su tiempo para Radio Caritas. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente.